Hola amigos de Contexto. Bueno, la verdad es que toda esta semana, y pudiéramos irnos más atrás, pero esta semana pasada y esta semana que inicia hemos estado muy preocupados por la situación de Haití. Desde inicios del año han explotado brotes de violencia por diferentes motivos, la subida de los combustibles, la corrupción. Se le pide al presidente actual, a Juvenal Moïse, que renuncie. Este se niega a hacerlo. Y mientras tanto, los conatos de violencia en Haití, pues la verdad es que uno ve estas imágenes en los videos y uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y también cuáles serían las repercusiones para nuestro país, para la República Dominicana. Hoy hemos escogido hablar de este tema, un tema que quizás es, si no el más álgido, el más peligroso que tenemos. Pero del que menos se habla. Sí, bueno, ahora todo quizás, es primaria. Exacto, todo es primarias. Y incluso para nosotros, los dominicanos, amigos, es quizás el problema más importante que tenemos ahora mismo, porque son los vecinos, unos vecinos con una frontera casi imperceptible. Tenemos muchos haitianos también en nuestro país, y no solamente desde el punto de vista humanitario, sino ya en carne propia lo que significaría esto para nuestro país. Bueno, pues para hablar sobre este tema, hemos invitado en esta ocasión a Jean-Michel Carroix. Jean-Michel, como todos sabemos, ha sido durante muchos años corresponsal del diario Le Monde para toda esta región, incluyendo Haití, por supuesto, Centroamérica y el Caribe. Jean-Michel ha seguido muy de cerca la situación de Haití durante muchos años y es una persona que nos puede hacer pues un recuento y entonces un análisis viendo a ver cuáles serían, bueno, la verdad es que yo misma digo posibles soluciones, pero habrá una solución para el problema de Haití. Bienvenido, Jean-Michel. Gracias, Mónica. Gracias, Julio. Jean-Michel, una pregunta muy sencilla. ¿Qué está pasando en Haití hoy? Bueno, se podría volver atrás mucho para tratar de explicar, pero yo creo que si vamos hasta el terremoto del 2010, ¿no? Que fue terrible, ¿no? Como se recuerda, más de 220, 250 mil muertos, más de 1 millón de personas sin hogar, gran parte de la población que había perdido todo, inclusive sus documentos. Y a pesar de eso, la comunidad internacional presionó para organizar elecciones al final de 2010, que evidentemente no había condiciones para esas elecciones. Y peor todavía, la administración norteamericana en ese momento, sobre todo la señora Hillary Clinton, que tiene una gran responsabilidad, a mi juicio, ¿no? en esa fase de la crisis, cambió los resultados, presionó a la misión de observación de la OEA para cambiar los resultados de la primera vuelta, donde llegaba en primer lugar la señora Manigat, y en segundo lugar, Sabine Manigat, sí, estaba en primer lugar, y en segundo lugar estaba Jude Celestin, en el primer conteo, ¿no? Del Tribunal Electoral haitiano. Y cambiaron esos resultados. Bueno, hubo mucho problema y desorganización, pero pusieron bajo presión de Washington a Martelly. Martelly, quien era un cantante de compa, conocido por su actuación muy vulgar, ¿no? Y entonces el resultado es que la población no fue a votar en la segunda vuelta. Hubo una abstención muy importante. Y la población se dijo, bueno, si los gringos quieren Martelly de presidente, que tenga Martelly de presidente. ¿Por qué hicieron eso los Estados Unidos? Bueno, eso sería un día lo voy a escribir, porque tengo testimonios muy precisos de muchos actores, entre ellos Preval, ¿no? Que me contó. Preval no se llevaba bien con la directora de gabinete de Hillary Clinton. Hillary Clinton presionó para sacar a Jude Celestin, quien era el candidato de Preval, no del juego. Eso básicamente para... Entonces el resultado fue que Michel Martelly llegó con una campaña bien hecha, ¿no? De un español, Antonio Solá, que hizo su campaña muy activo.
y realmente fue un desastre, ¿no? La administración de Martelly fue, además, la percepción de la población haitiana era que eso era el neoduvalierismo que volvía, ¿no? Después de más de 20 años al poder en Haití, y eso ha polarizado más todavía entre de un lado la Lavalas, del otro, bueno, lo que quedaba de la Lavalas, y lo que llaman en Haití Tête Calée, que es el movimiento, ¿no?, de Martelly. Entonces, cuando Martelly sale finalmente, termina su mandato, él escoge en el último momento un señor que nadie conocía, Jovenel Moïse, un joven que lo único que había hecho en su vida era hacer una plantación de banano, de plátano en el norte de Haití. Y bueno, había ganado dinero con eso y lo habían acusado de corrupción para conseguir dinero, bueno. Y entonces siguió, ¿no?, ese gobierno, ese presidente, sin realmente apoyo popular y con una percepción a nivel popular que, bueno, eso era una decisión de la comunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos, y que, bueno, por lo menos iban a apoyar. Pero la realidad era que la comunidad internacional se desinteresó mucho de Haití. Y durante los años de Martelly y al principio de Jovenel Moïse, Haití vivía realmente de Petrocaribe, ¿no?, del esquema de financiamiento a través del petróleo de Venezuela. Pero como usted sabe muy bien, en el año pasado, con la crisis en Venezuela, ya se suspendió el programa Petrocaribe en marzo. Entonces empezó un movimiento de contestación muy fuerte en Haití sobre qué se había hecho con ese dinero de Petrocaribe, que son miles de millones de dólares, que mucho de ese dinero se habían perdido en corrupción, básicamente. Entonces eso creó una movilización popular y al mismo tiempo, al no recibir los fondos de Petrocaribe, Haití no tenía dinero realmente, solamente quedaba las remesas de la diáspora, básicamente. Sí. Entonces, los subsidios que se podían dar a los precios de los productos como gasolina, gas, etcétera, se suspendieron porque ya no había dinero. Y el Fondo Monetario llegó y dijo, no, vamos a resolver eso. Pero tiene que suprimir los subsidios, es decir, de un golpe subió los precios de la gasolina aquí en el 84. De un 50%. Sí. Y el Fondo Monetario prometió que iba a dar 96 millones de dólares, pero realmente con una serie de procedimientos que entonces no llegó el dinero tampoco. Y eso fue un acelerador de la crisis, ¿no? Porque evidentemente, como se sabe muy bien aquí, cuando suben de manera brutal los precios de la gasolina, todo sube, ¿no? Todos los productos suben. Claro. Y eso explica un poco, ¿no?, la situación. Es decir, de un lado, sí, esa subida de los precios y una inflación que se acelera, y del otro lado la falta de financiamiento internacionales y las acusaciones de corrupción. Ese básicamente el panorama para entender la crisis actual. Hay un componente que hablábamos antes fuera de cámara, y es como un cansancio, una fatiga y un desinterés casi absoluto de la llamada comunidad internacional por Haití, que llegó a estar presente de manera masiva con la MINUSTAH, sí, que tuvo 14 años, ¿fue? Sí, desde el 2004. Sí, al 19, 14. Al 18 creo que fue. Sí. Finales de 2008. Sí. Una comunidad internacional que estuvo muy presente a través de Naciones Unidas, que además, en el recuento que tú hacías, Hillary Clinton es responsable de este bueno, una de las responsables. Bueno, pero era la que llevaba la política de Haití en el Departamento de Estado, que era lo más importante. No, y acuérdate que su esposo, Bill,
Previamente era el presidente, enviado especial de las Naciones Unidas, y previamente, siendo presidente de los Estados Unidos en los años 90, fue el que tomó las decisiones, primero de eliminar el ejército, de desbandar el ejército. Bueno, eso fue una decisión de Aristide, pero con el apoyo de... Yo creo que fue al revés. Fue una decisión de los americanos con el apoyo de Aristide. No, Aristide lo había dicho hace tiempo. Y segundo, la decisión de hacer una apertura total de la economía haitiana a las importaciones, que destruyó eso también fue anterior. La agricultura. También fue anterior. Sí, que no fue responsabilidad de los que... Bueno, él reconoció que la política del PL 480 destruyó la producción arrocera, pero eso hay que... Bueno, podríamos hablar ahora de eso. Sí, pero el ejemplo es los años 80, inclusive, que ya está documentado que fue una de las causas importantes de la caída de Jean-Claude Duvalier, fue cuando la fiebre porcina, cuando mataron a todos los... en Haití también. Sí, fue en los dos lados. Mataron todos los cerdos criollos, ¿no? Los puercos, y entonces de ahí tuvieron que poner lo que llaman los grimel, que son los puercos que necesitan alimentos importados de Estados Unidos. Es decir, el proceso de importación masiva alimenticia. O sea, comenzó con este problema de la fiebre porcina. De la economía de subsistencia que existe en Haití. Empezó en los años 80. ¿Y entonces por qué vino lo del arroz y las importaciones? Por la PL 480. Una de las contrapartes era la importación masiva de arroz subsidiado de Estados Unidos, que arruinó los productores del llano del Artibonito, que era la producción masiva de arroz. Y además, no solo la importación de la PL, sino todo lo que tú importaras tenía un arancel de un 5 o un 10%. Sí. Es decir, no había protección efectiva de la producción local. La apertura. Esa política ultraneoliberal. Un país tan pobre. Que un país tan pobre lo que hizo fue que destruyó lo poco que tenía. Es decir, hay una serie de factores. Ahora bien, como tú bien dices, Petrocaribe fue, después del terremoto, a pesar de todas las promesas de cientos y miles de millones de dólares, quien efectivamente nutría el presupuesto haitiano. Durante algunos años, la promesa, hubo esa reunión en Washington, ¿cómo se llama? En Nueva York, donde se prometió 10 mil millones de dólares. Sí. De eso, más de la mitad fue lo que se llama ayuda humanitaria, que son gastables, ¿no? Botellita de agua, cosas que realmente no queda nada. Y otra parte fue lo que se llama también ayuda técnica, que son los sueldos de los expertos. De los expertos. O sea, que se gastó en sueldos y lo otro en corrupción. Pero en términos de que llegara a la población. Hubo muy poca cosa, ¿no? Inclusive empresas dominicanas que tuvieron muchos contratos en la reconstrucción. Bueno, el caso del senador de San Juan La Maguana, Félix Bautista. Pero esto era con Petrocaribe. ¿Perdón? Con los recursos de Petrocaribe fue lo de Félix Bautista. Una parte, pero una parte también de otras fuentes, porque él tuvo varios contratos, ¿no? Sí, Estrella también. Y bueno... Creo que Estrella construyó más que él. Sí, no, al final sí, porque los proyectos de Félix Bautista no están terminados, la mayoría de ellos. Entonces, es una suma de decisiones malas decisiones y de involucramiento de la comunidad llamada comunidad internacional. En un momento dice, me cansé. Bueno, hay una palabra, acuérdese que Donald Trump habló del shithole country, país de mierda. Bueno, hoyo de mierda, ¿no? Hablando de Haití y de algunos países africanos. Es decir, eso le da una idea de cómo considera la administración Trump a Haití, ¿no? Sí, o sea, que si va a ayudar o no, si eso es lo que entonces yo creo que hasta cuando no haya una crisis migratoria importante, si no se van decenas de miles de haitianos en Yola hacia la Florida, o si
el otro escenario es el narcotráfico. Si realmente, de nuevo, como ha pasado hace más de 10 años, Haití se convierte en una base importante de los narcotraficantes colombianos y mexicanos, entonces sí la comunidad internacional va a empezar a preocuparse. Tiene que haber mucho narcotráfico ahora mismo. hay mucho, pero no ha llegado a lo que había pasado después del 2000, 2002, 2004, al final de Aristide, ¿no? Sí. Que realmente eso se había convertido en una... Y bueno, realmente es la situación. La comunidad internacional está mirando otros problemas. Vámonos a la pausa. Tenemos que ir a la pausa y seguimos con el tema de las causas y los motores internos de la crisis haitiana. ¿Qué hace falta para que celebres unas elecciones en las que participa apenas el 21% del electorado, con disturbios, represión, muertos en las calles, inestabilidad creciente cada mes durante los siguientes 3 años y a pesar de todo esto no ser noticia? Hace falta ser un país llamado Haití. En 2015, esta nación, la más pobre del continente americano, celebró unas elecciones presidenciales que, a pesar de tener más irregularidades que un control aduanero supervisado por el Chapo Guzmán, fueron reconocidos por la OEA y la Unión Europea. La insistencia de los observadores locales en que había sido un proceso turbio, por decirlo menos, logró que se anularan los comicios y se convocaran otros. En 2016 las cosas cambiaron radicalmente, pero para peor. El ganador, Jovenel Moïse, el mismo que el año anterior, recibió 590.000 votos, pero para ponernos en contexto, apenas 1 de cada 5 haitianos votaron, la menor participación electoral en el hemisferio occidental desde 1945. Con semejante panorama, se imaginarán cuál fue la airada reacción de la llamada comunidad internacional. Exacto, avalar nuevamente el proceso como apegado a los estándares de calidad exigibles. El propio Trump envió sus felicitaciones al nuevo presidente. Al año siguiente puso a Haití como ejemplo de país de mierda, pero ese es otro asunto. Una vez felicitado, comenzó la presión sobre el gobierno de la maltratada isla, que tiene uno de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo, para que se alejara de los programas sociales y de financiamiento de Petrocaribe, ligados a Venezuela. Las presiones de algún modo resultaron efectivas, ya que poco a poco el gobierno haitiano se fue deslindando de sus vecinos del sur, claves en la reconstrucción de la isla tras el terremoto de 2010, hasta el punto de reconocer a Juan Guaidó, que lidera una plataforma política opuesta a Petrocaribe, por considerarla una regaladera de petróleo. El retorno a las recetas del FMI se tradujo en pocos meses en la declaración de una emergencia económica que incluyó el aumento del precio de los combustibles y productos básicos, lo que a su vez desembocó en una nueva espiral de protestas, represión y muerte que se mantiene actualmente, ante el mutismo prácticamente total de medios y voceros políticos, habitualmente tan locuaces sobre otras naciones. Si no habías escuchado nada o casi nada de todo esto, tal vez te sirva de consuelo saber que tu caso no es el único. Pero para no caer en aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, la pregunta que nos corresponde hacernos a todos es ¿por qué? Y es que a veces la geopolítica se entiende mejor no por lo mucho que se habla de determinados países, sino por lo nada en absoluto que se habla de otros. Muy bien, ahí veíamos este resumen de la llamada rubia de RT, que es como si nosotros hubiéramos estado copiando lo que ella dice, es decir, esa concatenación de hechos y el desentendimiento total de los países más involucrados, de los países que históricamente tienen mucha relación con Haití, los Estados Unidos, Canadá, Francia, y a través de Francia la Unión Europea. Y este desastre institucional, social y económico que está sucediendo en Haití, y que evidentemente al país que más afecta es
directamente a la República Dominicana, por una razón muy sencilla, porque somos un mismo pedazo de tierra. Claro. Los haitianos, aparte del mar, no tienen más otro sitio hacia dónde ir que hacia este lado de la isla. Y por más que los militares dominicanos, que no dudo de que su intención sea tener una frontera controlada, digan, esa frontera no la controla nadie. Ahora mismo, hasta ahora no la controla nadie. Ahora mismo ha habido un despliegue supuestamente de militares, incluso Paulino Sena ha hablado de que están monitoreando la frontera con drones, pero es que es una frontera demasiado grande, es casi imposible. Yo tengo una anécdota sobre eso. Sí. Me llamaron el viernes. De los drones. Los drones no. Radio Metropol, que es una de las principales Ya, sí, en Haití. emisoras en Haití, ¿no? Y así un periodista me llama y me dice, Jean-Michel, ¿es verdad que los dominicanos van a invadir Haití? ¿Cómo? Que hay fuerzas militares que están concentrando, que hay muchos rumores, están pasando en las redes sociales de video. Entonces, mira, aquí la gente se preocupa de las primarias y realmente nadie se quiere meter a invadir Haití. Pero los rumores estaban circulando mucho en Haití. Sí. Pero muy peligroso. Sobre una posible invasión dominicana. Que no le ha pasado por la mente, exacto. Pero para explicar a qué punto la gente está perdida, claro. ¿No? Porque inclusive yo creo que para alguna persona, sin decirlo, porque un haitiano nunca va a decir que espera que vengan tropas dominicanas, pero a algunos sectores yo estoy seguro que le gustaría por lo menos poner un poco de orden, porque estamos en una situación de saqueos, de cosas realmente si nosotros somos los que vamos a poner el orden en Haití, entonces eso es mi interpretación. Claro, es una chanza, ¿no? Pero no, lo interesante del video, que muy bien hecho, de la rubia, la otra rubia de RT, el tema de Venezuela, ¿no? Lo que explica en parte el apoyo de Estados Unidos hasta el momento de hoy a Jovenel Moïse, a pesar del hecho de que está perdiendo casi todos los apoyos internos, es el hecho de que él ha tomado posición en la OEA en favor de Guaidó, precisamente contra el Maduro, heredero de Chávez, que había dado dinero durante años a través de Petrocaribe, ¿no? Y el otro tema importante que no mencionó la amiga Rubia es China. Se había hablado que Haití, como República Dominicana, iba a reconocer la gran China comunista, y inclusive se había hablado de dinero que iba a llegar para el aeropuerto y otros proyectos, pero al final, bajo la presión de Washington, se echaron por atrás y no siguieron lo que ha hecho Danilo Medina aquí, ¿no? Entonces no hubo ese reconocimiento y Washington lo agradeció, evidentemente. O sea que fue presión de Washington. ¿Quiénes están detrás de esto? Porque yo entiendo que en algunos momentos, en los procesos históricos, no hay que buscar una explicación del maniqueísmo, de que fulano está detrás y esto. Pero un movimiento tan sostenido, tan largo, tan violento inclusive en algunos casos, alguien está sosteniendo estos movimientos. ¿Tú crees eso, Jean-Michel? Bueno, yo creo que ¿quién es la posición? ¿Quién es la posición? Es que yo no creo que ahí haya todo ninguna. El movimiento el año pasado de Petrocaribe Challenge, que fue un movimiento muy parecido a la Marcha Verde aquí. Sí. Empezó con un pequeño grupo a través de las redes sociales. La subida del petróleo y los precios de los combustibles. Y entonces la amplitud de la corrupción, porque hubo más, aquí nadie sabe lo que pasó con el dinero de Petrocaribe, nadie se interesó. Pero en Haití sí hubo más a nivel de la justicia y de los medios de comunicación, se divulgó más de lo manejo turbio, de la corrupción que hubo con esos fondos, ¿no? Que estamos hablando de cientos de millones de dólares. Sí. Entonces eso le ha dado municiones, ¿no? Al movimiento, y durante, todos
gran parte del año 2018, esa movilización, yo creo que no tuvo necesidad de gente atrás manipulando. Y yo Eso incluso iría más lejos respecto a lo que dice Julio. Yo creo que si hubiera una estructuración de una oposición que estuviera sosteniendo desde hace más de un año todos estos movimientos, hubiera incluso hasta más esperanza de que esa oposición se hiciera cargo de liderar un nuevo movimiento. Pero, además, no, para responder la pregunta de Julio, sí hubo, en Haití no hay partido político como, bueno, son estructuras muy efímeras, muy débiles. Sí hay un sector privado que están financiando, ¿no? Porque así que funciona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La mayoría, casi todos los empresarios, los 15 empresarios importantes, estaban atrás de Martelly y de Jovenel Moïse en un momento. Pero ahora, por ejemplo, hay el equivalente del CONEP local, se llama el Forum Économique. De los 15 importantes, 12 ya dijeron Jovenel tiene que salir. Ya no hay manera de salvar solamente quedan 3 atrás de Jovenel. Entonces, uno de los más importantes, que se llama Reginald Boulos, que ha sido uno de los empresarios más... ¿En qué área? ¿Perdón? Es que de origen árabe, ¿no? Sí, claro. ¿Y de qué área? No, él tiene supermercados, él empezó en farmacia, cosas, pero él es de los más implicados, involucrados en la política haitiana. No, él apoyó, ¿no?, a Jovenel, pero hace unos 2 meses publicó una declaración diciendo ya Jovenel tiene que salir. Entonces, hace 2 o 3 días, miembros del partido Tête Calais, del partido de Martelly Jovenel, empezaron a señalar negocios que había que saquear porque estaban en contra de Jovenel. Y entre los negocios están los supermercados de Reginald Boulos. En ese sentido, sí hay manipulaciones, hay cosas. Sí. Pero yo no creo realmente, es decir, la población no tiene comida, es decir, el nivel de miseria, ¿no?, que se está con ese aumento de los precios del combustible es una cosa terrible. Entonces yo creo que la gente está desesperada y sale a la calle a saquear porque tiene que comer. O sea, no por violencia, sino por saqueo. Bueno, saqueo de una forma de violencia. Sí, pero si es por hambre. Pero lo queman a veces. Sí, lo queman. Sí, se ha visto muchísimo. Hay una dinámica, ¿no?, de esos procesos que la gente se excita y se pone... No, es una situación realmente... ¿Y el gobierno? ¿Qué posibilidad habría que esto desborde hacia el lado dominicano? No como violencia, sino como estampidas. Bueno, eso es una posibilidad. Sí. Por el momento no se ha dado porque los focos más importantes son Puerto Príncipe, toda la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Ocay, la ciudad de Ocay tuvo muchos incidentes en los últimos días, que está más hacia el suroeste. Sí. Pero Cabo Haitiano, bueno, hubo también manifestaciones y cosas, pero el norte todavía no ha llegado a punto... Es decir, la zona fronteriza, sí hay manifestaciones, hay cosas, pero no... Entonces, bueno, todo es posible, pero por el momento yo no veo un movimiento masivo, ¿no?, de población hacia la frontera. Lo que sí en un momento es posible, lo que hemos visto en el 94, en 2004, es una tentativa de salida masiva en Yola hacia Bahamas, hacia donde sea, ¿no? Aunque la comunidad haitiana en Bahamas ha sido muy golpeada por el último huracán, ¿no? No hay mucha condición. Ya no. Y otro tema importante es que después del terremoto, el Cono Sur, sobre todo, bueno, Brasil y Argentina y Chile tuvieron un papel muy importante. Inclusive el mando militar de la MINUSTA era brasileño. Chile tenía tropas y esos países, por una serie de razones, cambio político, ya se desinteresaron. Incluso en Chile devolvieron muchísimos inmigrantes. Devolver migrantes que habían... ¿Cuál es la posibilidad de que el presidente Jovenel Moïse dimita? Porque ya tú mismo has explicado que no tiene apoyos. Déjame ver, le queda menos de
Son 5 años. Sí. Es que le queda como muchísimo, 2 años. 2 años muchísimo, Pero quedan 2. pero en esta situación es Pero no hay, terrible. es que el problema también, Sí, Julio, limita es y quién que toma el poder. Exactamente. la estructura electoral hay que recomponerla también. Es decir, bueno, está previsto elecciones a nivel del Parlamento, que evidentemente no se van a hacer. Es decir, todo el proceso institucional está trancado. Está alterado. Pero entonces, no, inclusive el Senado lo quemaron. Bueno, quemaron una sala y un senador disparó y hirió a un Y periodista. en la Cámara de Diputados la destruyeron, Sí, todo el mobiliario lo o sea destruyeron. que si sigue por donde va es más Es un caos caos, cada es vez. un caos, y si no se pueden llamar a elecciones porque No, no hay yo una creo que estructura electoral. finalmente, en un momento, la comunidad internacional Va es a decir, tener- el ciclo va a intervenir de nuevo, aunque yo no veo Trump meterse en Eso eso, creo. sobre todo en el periodo Y CARICOM. electoral. CARICOM. Bueno, CARICOM está tratando, pero CARICOM no tiene La fuerza. no tiene fuerza, ni la OEA tampoco. La OEA, yo no sé, todavía la OEA no ha dicho nada. Bueno, hubo una reunión del Consejo de Seguridad que se puso sobre la mesa el tema de Haití, Sí. y yo pensaba que la República Dominicana, que es miembro no permanente en esta composición del Consejo, iba a aprovechar la para coyuntura, plantear claro. algo. De hecho, Claro. vi un artículo de Hugo algo. Giuliani, esté de acuerdo o no de acuerdo con lo que plantea, que planteaba una política, Sí. planteaba una postura, pero no hicimos Hubiera nada. sido- No, porque a nivel del resto de la comunidad internacional, No les lo que me interesa. sorprende, por ejemplo, países como tú mencionabas Canadá que tiene una migración haitiana bastante importante, por el momento está muy silencioso. También Nadie está en quiere periodo meterse en eso, electoral. Europa está totalmente... no, Francia no ha dicho nada. No le interesa. No les interesa, ellos no, Ellos están... consideran meterse. que es un problema de los americanos. Sí, y los americanos que no es de ellos. Vámonos a la pausa entonces y volvemos con un video. El pasado 1 de enero, República Dominicana se convirtió por primera vez en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dirigentes políticos y representantes de entidades pro-inmigrantes piden al país aprovechar el escenario para atraer la atención de la comunidad internacional ante la realidad social y política que atraviesa Haití. Es una maravillosa oportunidad para que países como el Canadá, Estados Unidos, Francia puedan aportar su granito de arena mayúsculo, un grano de arena mayúsculo para que el país de Haití pueda desarrollarse. No hacemos nada con que desde la República Dominicana hace la campaña y que entonces el liderazgo haitiano se quede en el letargo. Entonces hay un problema ahí. ¿Entiendes? El más interesado, la población más interesada, el liderazgo haitiano que debe estar más empeñado en que la comunidad internacional asuma mayor nivel de responsabilidad para el caso haitiano. Asimismo, consideran que el Consejo de Seguridad de la ONU es una plataforma ideal para mostrar al resto del mundo todo lo que la República Dominicana ha realizado en beneficio de su vecino país. Cada vez que hay un problema somos nosotros que vamos primero en el auxilio de ellos antes de que llegue otros países a hacerlo. Y sin embargo, somos los primeros que somos criticados. Es un momento oportuno para que se dé a conocer al mundo lo bien que ha tratado la República Dominicana a nuestro vecino país, las oportunidades que ellos han tenido en la República Dominicana. Durante el 2018, Haití estuvo marcado por una severa crisis política que derivó en manifestaciones exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Al menos que no haya una catástrofe, una situación de guerra, para que el Consejo, tanto la ONU también, asuman una responsabilidad más amplia, más vigorosa,
para Haití, es difícil que lo haga. República Dominicana presidirá el Consejo de Seguridad de la ONU hasta el próximo 31 de enero. Bien, amigos, ahí veíamos este reportaje, un reportaje local hecho aquí. Cuando nosotros entramos al Consejo de Seguridad y las opiniones de senadores y de un señor que encabeza la mesa de inmigrantes, creo, haitianos, de lo que estábamos comentando al final del bloque anterior, es decir, nosotros no podemos, es que no es que queramos o no, porque Chile puede decir, bueno, ya, me cansé de los haitianos, adiós. Lo puede decir Brasil, lo puede decir cualquier país, menos nosotros. Claro, lo tenemos adentro. Menos nosotros. No, es que somos un mismo pedazo de tierra. Claro. Una isla con dos estados y dos naciones dentro del mismo territorio. Y con una presencia muy importante de haitianos en el país, y ante el colapso institucional, económico, social de Haití, ¿cuál es el único lugar poroso donde ellos pueden refugiarse? Aquí. ¿Y por qué no se aprovechó entonces realmente la oportunidad que tanto se habló incluso antes de tomar la verdad que no el lo sé, asiento? No lo sé, porque si estamos en el Consejo de Seguridad, el principal problema es ese para nosotros. Entonces, la ONU, para mí, es el organismo con más legitimidad, nada de OEA ni de... Claro. Es la ONU, apoyada por organismos como la OEA, el CARICOM, la Unión Europea, que pueden, diríamos, multilateralizar el problema de Haití. Yo creo que no hay interés de Estados Unidos por el momento. No lo hay. Esa es la razón. Me parece ser, ¿no? Sí, pero se planteó. Porque en un momento se dijo que República Dominicana iba no sé qué, pero parece que la respuesta de Estados Unidos fue, no sé, el momento. Yo no sé, eso es mi interpretación, ¿no? Yo no tengo puede ser, porque es inexplicable que estando ahí, abriéndose, después de ese reportaje, se abrió un capítulo, un día para tratar el tema de Haití. Sí. Y no sé. No sé. Las últimas veces que se ha discutido y a profundidad el tema de Haití en el Consejo de Seguridad fue cuando se hablaba de renovar el mandato de la MINUSTAH. Entonces, hablar de Haití sería de nuevo plantear la posibilidad de mandar de nuevo tropas o en la estructura de Naciones Unidas. Yo creo que por el momento nadie quiere meterse en eso. Sin embargo, no se adelantó nada con la MINUSTAH allá. Se contuvo porque fue mucho peor después que salieron. Entró el cólera. Fue una de las cosas que dejó la MINUSTAH. O sea que quizás tendría que ser un plan más estructurado. Es que el problema no era realmente el diseño de la MINUSTAH, porque Naciones Unidas tiene un departamento de operación de mantenimiento de la paz que es válido para situación de guerra, pero en Haití nunca hubo una guerra, hubo grupos armados en los barrios marginados, cosas así. Pero entonces esas tropas estaban en Haití, pero no tenían nada que hacer. Es que no era eso lo que se necesitaba mandar. Me dijo varias veces, Jean-Michel, lo que necesitamos no son soldados, lo que necesitamos son ingenieros, son equipos para hacer carretera, para hacer puente, para desarrollar la infraestructura. No necesitamos esos miles de soldados, eso no es necesario. Fue una mala interpretación de lo que podría ser una solución. Eso era el formato, ¿no?, que tenía las Naciones Unidas. Debió haberse cambiado, además, una vez estuvieron allá y se dieron cuenta, porque ellos vieron la situación, los soldados que estaban. Eso son burocracia que funcionan y eso no se puede cambiar así, ¿no? Bueno, lamentablemente. En fin, que no sirvió para nada. De hecho, hay una misión de Naciones Unidas para la justicia. Sí, porque después mandaron una misión. Como una cosa. ¿Y entonces esa qué hicieron? Eso está ahí, no tienen... Gastando expertos que vienen a decir que hay que hacer, que hay que fortalecer la justicia. Exacto, cosas que se saben, de hecho. Entonces, mientras tanto, la gente se muere de hambre. Claro, lo que se necesitan son planes de acción para producir
Es que hay una contradicción, mira, eso también me lo han dicho muchos haitianos. Los organismos internacionales vienen y entonces reclutan con sueldos buenos, salarios altos, muy altos. A los mejores profesionales haitianos, y después se quejan que es un Estado débil, que no tiene cuadros, pero los cuadros los emplean ellos. Entonces eso ha pasado desde decenas de años. Sí. Bueno, la verdad es que es una situación... Nosotros como ¿Qué país... puede pasar en el porvenir? ¿Seguir deteriorándose y deteriorándose y deteriorándose? No, como te estaba diciendo, yo creo que hasta cuando no haya migración masiva o realmente presencia mucho más visible del narco en la comunidad internacional, no se va a preocupar. Bueno, pero, ¿qué está pasando? Quemando negocios haitianos, ¿qué les importa? la gente muriéndose de hambre. Bueno, por el momento yo no veo que la comunidad internacional realmente... Entonces yo creo que la crisis va a Hay empeorar. unas personas que han comentado, yo he tratado de investigar, pero no hay mucha información, que hay un crecimiento de la influencia islámica en Haití. Bueno, eso y es... que hay mezquitas, yo he leído. Que hay muchas mezquitas, que 150 mezquitas financiadas por... Mira, yo investigué eso después del 2004, porque ya el rumor... Comenzaba. Y es verdad que hay algunas, pero... Aquí no hay. Sí, no, aquí pero hay eso como viene a través de afroamericanos, ¿no? Que del Islam, movimiento sí, de el movimiento islámico, sí. Eso no es de ahora. No es del Medio Oriente que viene. Bueno, algunos ahora están financiados a través de... No, se habló en un momento del peligro del Estado Islámico que supuestamente iba a golpear... Pero ¿cuál es el objetivo de que los islámicos estén estableciendo mezquitas allá? No, ellos son propagadores. No, olvídate, ahí hay un objetivo, Julio. Bueno, quizás sea entonces evangelizar de manera... Islamizar. En la región, la presencia más fuerte es en Trinidad y Tobago, donde hay que es una comunidad islámica desde hace tiempo. Y lo que tú dices también ha pasado en Chiapas. En Chiapas hubo algunas implantaciones más recién de movimientos islámicos, de comunidad islámica, pero realmente nunca... Son marginales. Sí, quedan en Haití también. Y otra cosa, el haitiano que es bastante peculiar con su cultura, su religión, ¿aceptaría una religión islámica? No sé. Bueno, si viene con dinero, acepta todo. Sí, si viene con dinero lo aceptaría. Si viene con comida y dinero. Sí. Esa es la situación. Bueno, pero si no fueran con actos de terrorismo ni nada de eso, yo creo que bien que le convendría. Fuesen de donde vinieran. No, bueno, hay algunos proyectos del fondo de la OPEP, de Arabia Saudita, pero eso que sigue siendo marginal, ¿no? Después del terremoto vinieron ayuda de los países, pero hasta donde yo no veo eso como una posible solución. Fíjate que cada año está peor. Como un resultado lo que de la podría pobreza. ser, pero dentro del juego geopolítico actual lo veo muy difícil, es China. China podría meter dinero. ¿Tú crees que a China le interese realmente? Bueno, China le interesa todo, por el momento. Sobre todo le interesa debilitar a Taiwán. Claro. En los últimos días, Y esa posición en los últimos días, geoestratégica. 3 países han roto con Taiwán. 3. Sí, Pequeños, Nuvatu, Burkina Faso y Isla Salomón. Rompieron con Taiwán y abrieron relaciones con China. No, y Haití estaba al punto de firmar. Y según me han dicho, Estados Unidos va a dar cuidado, porque si se meten en eso ya... ¿Pero qué le está dando Estados Unidos ahora mismo? Bueno, no gran cosa, pero ellos no sé... No, y eso le costó, yo creo que aquí a Danilo le costó su esfuerzo de reelección. Sí, puede ser. Por China. Sí. Bueno, la presión de Mike Pompeo y más que vinieron, yo creo que en gran parte fue por el... Habría que hacer como un balance
¿qué pasó con estos países que abrieron relaciones con China al mismo tiempo? Que fuimos nosotros, Panamá y El Salvador. Y en todos hubo cambio de gobierno. Sí. No sé si los americanos tuvieron que ver o no, pero... Bueno, uno puede intuir. Puede intuir. Wow. Pero evidentemente, como tú dices, la famosa llamada de Pompeo fue determinante. Un papel muy importante. Sí. En el tema de la modificación constitucional. Se dice que vino un general después. ¿No? No, eso no lo sabía. Sí. Bueno, eso me lo comentaron, no sé si... Sí, eso era cierto, yo lo oí también. Tú lo oíste también. Sí. Y entonces, Jean-Michel, esta situación en Haití, ¿tú no crees que... ya te preguntamos si pudiera haber una estampida hacia la República Dominicana, y tú dices que hasta ahora no crees que se ha presentado. No lo veo, Sin embargo, sí tiene que aumentar las personas que vienen a probar suerte para la República Dominicana. O sea que eso implica una nueva, ya no estampida, pero sí oleada de migración haitiana hacia la República Dominicana. No, y lo hemos visto el año pasado, durante todo el año la cantidad de gente tratando de cruzar evidentemente aumenta, ¿no? Aunque como aquí no se tienen muchas estadísticas sobre ese tema. Sí. Porque es que no hay cómo ahora mismo. Son percepciones. Sí. Lo que sí es claro que el terremoto en Haití desde el 2010 hasta ahora ha habido. Hubo un incremento enorme de la en los meses después del terremoto, sí. Bueno, los meses después se abrió la frontera, se recibieron gente enferma, herida, etcétera. Pero ya después que la cosa comenzó más o menos a estabilizarse, la inmigración fue bastante grande. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, Jean-Michel. Yo creo que hemos hecho un buen análisis de qué es lo que está pasando en Haití. Lamentablemente el pronóstico no es halagatorio ni para Haití ni para la República Dominicana. ¿No? Vamos a seguir analizando este tema. Nosotros como país, como bien decíamos, somos los más interesados de la comunidad internacional en que esta situación por lo menos se contenga. Es una pena desde el punto de vista humanitario y desde todos los puntos de vista lo que está pasando en este país, hermano. Gracias, Jean-Michel, por estar aquí, como siempre, analizando estos temas geopolíticos. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.